comenzamos esta nueva sesión de las jornadas de cultura europea, agradeciendo vuestra presencia, agradeciendo la presencia de la ponente y aunque ya hemos entrado de lleno en Grecia y en Roma, pues hoy vamos a poder acercarnos a dos realidades que van juntas, que tienen entidad en sí mismas, pero que juntas también explican también una realidad muy importante, ¿no? Que es, por una parte es el alfabeto, por otra parte es la democracia, como tienen también su unidad entre sí, el alfabeto y la democracia en la Grecia antigua. Dos realidades, insisto, trascendentales. La escritura, el poderte comunicar, el poder expresar con mucha precisión. Si los que habéis estado, o conocéis, por ejemplo, a gente de China o de Japón, de la escritura desidográfica, pues para expresar con precisión una idea, pues claro, necesitas unos términos como más amplios que no cierran, no concretan, no especifican con exactitud el mensaje, lo que tú quieres decir con el alfabeto griego y luego el alfabeto latino, etcétera, etcétera, se puede precisar muchísimo. Y eso fue un adelanto tremendo. Y otro, igualmente, el nacimiento de la democracia. Pues de esa realidad tan trascendente nos va a hablar hoy Eva Tobalina, que todos conocéis, pero bueno, para los que no lo conocéis o para los que lo vean a través de internet, cuando estén en la página web de Register Europa, pues Eva Tobalina es profesora de Historia Antigua de la Universidad Internacional de La Rioja. Ha impartido clases, cursos y conferencias en numerosos foros y universidades. Y además de sus conocimientos, de sus grandísimos conocimientos, pues es una conferenciante brillantísima. Eva, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros y tienes la palabra. Buenas tardes. En primer lugar, antes de comenzar la conferencia, quería hacerles a ustedes una especie de captatio benevolentia, una especie de pliego de descargo. Y es que en el tema que me ha tocado exponer hoy, en este tema que relaciona el surgimiento del alfabeto, por un lado, que ya de por sí es una empresa titánica, como vamos a ver, con el nacimiento de la democracia, que también es una cuestión que tiene su intríngulis, que tiene su complejidad, que tiene su complicación, vamos a hacer un recorrido de más de 3000 años en el que vamos a sobrevolar diferentes espacios territoriales, diferentes civilizaciones y culturas muy distintas. Entonces va a ser completamente imprescindible hacer una vista de pájaro, pasar por encima, pasar de puntillas por encima de muchos temas, no profundizar demasiado en muchas de las materias que voy a tocar hoy, y va a ser también inevitable, para hacer un discurso coherente que nos quepa en el ámbito de la hora y cuarto, hora y media de la que dispongo, va a ser imprescindible también, como les digo, simplificar las cosas en aras de la inteligibilidad de la narración. ¿De acuerdo? Así que esta va a ser una historia que yo voy a intentar que quede coherente, que se entienda, que se pueda seguir de principio a fin en toda su evolución, pero va a tener que ser necesariamente una historia simplificada. Y va a tener que ser una historia simplificada porque, como les acabo de comentar, la comenzamos hace unos 5000 años, a varios miles de kilómetros de distancia, en este arco territorial que se conoce popularmente como creciente fértil, y que es el arco que describen el río Nilo, el valle del Nilo, y los ríos Tigris y Éufrates en el valle de Mesopotamia. Fue aquí, en esta zona, en estos dos valles, en el valle del Nilo y en el valle de Mesopotamia, en la cuenca del Nilo y en la cuenca del Tigris y el Éufrates, donde en torno al 3000 a.C., hace unos 5000 años, surgieron las primeras civilizaciones. Surgieron los primeros estados complejos dignos de ese nombre, surgieron las primeras grandes monarquías, las primeras estructuras administrativas y burocráticas jerarquizadas, las primeras grandes naciones que se apoderaron de otras, que se hicieron guerras entre sí, que extendieron su cultura a otros pueblos vasallos.
las primeras civilizaciones capaces, en último término, de realizar las primeras grandes construcciones de la historia del hombre. La civilización egipcia, que surgió en el Valle del Nilo, las civilizaciones sumeria, acadia o babilonia, que nacieron en la cuenca de Mesopotamia, en la cuenca del Tigris y el Éufrates, fueron también las primeras, en esta edad de bronce, en ser capaces de levantar edificios de la entidad de los grandes zigurats o de las pirámides de Giza o obras de arte como el estandarte de Ur o la estatua, el retrato que tenemos aquí del faraón Zoser del tercer milenio antes de Cristo. Todas estas construcciones políticas, todas estas obras de arquitectura y de arte, toda esta construcción de grandes imperios que duraron durante cientos, en el caso del imperio egipcio durante miles de años, hubiera sido imposible de no contar con una tecnología avanzada, la tecnología que les brindaba el uso de herramientas de metal, de herramientas de bronce. No fue hasta la edad de bronce, hasta la edad de los metales, que surgieron los primeros grandes imperios, en el Paleolítico, en el Neolítico, en la edad de piedra, con herramientas de madera, de piedra o de hueso. No fue posible realizar estas grandes construcciones, así que por un lado, como les digo, necesitamos un desarrollo tecnológico, necesitamos contar con el bronce, necesitamos contar con herramientas de metal, y por otro lado, necesitamos un desarrollo burocrático administrativo. No es posible mover a miles de personas durante décadas para construir las pirámides o los zigurats. No es posible proveerse de la piedra, de la mano de obra, de los materiales suficientes como para realizar estas grandes construcciones. No es posible contar con artesanos con la técnica y el refinamiento suficientes como para elaborar estas obras de arte, si no tiene uno un estado burocrático, administrativo, jerarquizado. Es necesario contar con escribas que controlen el tránsito de las materias primas, es necesario contar con capataces que supervisen la obra, es necesario contar con artesanos especializados que lleven a cabo las tareas, y todo esto no es posible, toda esta compleja organización burocrática y administrativa imprescindible para llevar a cabo estas grandes obras, sencillamente no es posible si no tenemos una herramienta eficaz para transmitir la información. Si no podemos comunicarnos con toda la jerarquía burocrática necesaria para mover, para construir estos grandes monumentos, si no podemos transmitirles lo que necesitamos, si no hay una manera eficaz de administrar los recursos, todas estas obras llevadas a cabo por estos grandes imperios no hubieran sido posibles. No hace falta que yo les diga que esa herramienta imprescindible para gestionar todas estas voluntades aunadas en una para construir las grandes pirámides de Giza, esta herramienta fue la escritura. Tenemos testimonios anteriores del uso de primitivos sistemas de escritura, pero a día de hoy parece bastante claro que los primeros sistemas de escritura estables, organizados, eficaces y extendidos en el tiempo nacieron en la cuenca de Mesopotamia, en la zona de Sumer, en el contexto de la civilización sumeria a finales del cuarto milenio antes de Cristo. Y de forma casi paralela, casi contemporánea, en el Valle del Nilo a lo largo del tercer milenio antes de Cristo. Estos primitivos sistemas de escritura, como esta tablilla sumeria que vemos aquí, con una lista de objetos de madera y de lugares geográficos, datada, como ven, a finales del cuarto milenio antes de Cristo, estos primitivos sistemas de escritura empleados por los primeros imperios de la Edad de Bronce, por los sumerios, por los acadios, por los egipcios, aparentemente
si uno los ve, uno al lado del otro, no parecen tener mucho en común. Uno ve a un lado jeroglíficos egipcios, uno ve al otro lado el sistema de escritura cuneiforme, porque se hacía con un pequeño punzón en forma de pequeñas cuñas sobre una pieza de arcilla fresca. Uno ve al lado el cuneiforme que usaban los sumerios, los acadios, los babilonios y luego los asirios o los persas, al lado del sistema de escritura jeroglífico empleado por los egipcios en el Valle del Nilo, y como les decía, aparentemente no tienen demasiadas cosas en común. Pero lo cierto es que no deberían ustedes dejarse engañar por las apariencias, porque estos dos sistemas de escritura, el cuneiforme de Mesopotamia y el jeroglífico del Valle del Nilo, son muy parecidos. Parten del mismo concepto, parten de la misma idea, tienen el mismo sistema de escritura. Y es que los dos son sistemas de escritura que los expertos llaman silábico-ideográficos. Tanto la escritura jeroglífica como la escritura cuneiforme se basan en el uso de decenas de símbolos que en algunos casos, como estos símbolos jeroglíficos que ven ustedes aquí, reproducen sílabas. Todos estos signos que ven aquí forman parte de un silabario, cada signo es una sílaba, pero también tenemos otros signos, como estos signos jeroglíficos que ven aquí, que también pueden reproducir nombres concretos o ideas, son ideogramas. Esto es un silabario, estos son ideogramas, y muchas veces la combinación de los signos del silabario con los signos de los ideogramas era todavía ambigua y era necesario añadir algún signo más que no tenía sonido o significado por sí mismo, pero que completaba, aclaraba el significado de la palabra anterior y que se denominan determinativos. Así que cuando nosotros leíamos un texto escrito en jeroglífico en el segundo milenio antes de Cristo, o escrito en una tablilla cuneiforme acadia también del segundo milenio antes de Cristo, encontrábamos tres tipos de signos. Encontrábamos signos que reproducían sílabas, encontrábamos signos que reproducían palabras, ideas, conceptos, y encontrábamos signos llamados determinativos que simplemente aclaraban el significado confuso de la palabra anterior. La combinación de esos tres tipos de signos nos da una escritura que llamamos silábico-ideográfica, de silabarios y de ideogramas. Y si seguimos avanzando hacia Occidente, y si seguimos avanzando en el tiempo y entramos en el segundo milenio antes de Cristo, en el período que conocemos como Bronce Medio o Bronce Pleno, y echamos un vistazo a lo que ocurría en el mar Egeo, y echamos un vistazo a la civilización minoica, la civilización del palacio del rey Minos, la civilización de Nosos, la civilización del Minotauro, nos encontramos con que los minoicos escribían en un sistema de escritura, bueno, usaron varios sistemas de escritura diferentes, pero en su época de máximo apogeo, en el período de los segundos palacios, a comienzos del segundo milenio antes de Cristo, los minoicos escribían en un sistema de escritura que se llamaba lineal A y que era un sistema de escritura silábico e ideográfico donde también había determinativos. Y si avanzamos todavía un poquito más en el tiempo y vamos un poco hacia el norte y nos dirigimos al Peloponeso y a la zona del Ática y echamos un vistazo a lo que pasaba a mediados del segundo milenio antes de Cristo en la civilización micénica, en la civilización de Micenas, de Argos, de Tirinto, en la civilización de la Puerta de los Leones, en la civilización de la Máscara de Agamenón,
nos encontramos con que los micénicos escribían en un sistema de escritura que se ha denominado por los expertos lineal B, y que era un sistema de escritura silábico, donde algunos signos eran sílabas, ideográfico, donde algunos signos eran ideas, conceptos, palabras, y también determinativo, donde necesitábamos también algunos signos que nos aclararan el significado de la palabra anterior. Así pues, en la mayor parte del mundo civilizado, a finales del segundo milenio antes de Cristo, en la mayor parte de los imperios que habían surgido en el mundo en la Edad de Bronce, nos encontramos sistemas de escritura que tienen signos diferentes, pero un concepto que es siempre el mismo. El concepto de usar silabarios, ideogramas, logogramas y determinativos. Estos sistemas de escritura silábicos ideográficos de los que estamos hablando tenían la particularidad de que incluían decenas de signos diferentes, decenas de signos para las sílabas, decenas de signos ideográficos, decenas de determinativos y todas sus posibles combinaciones. Así que piensen por un momento que si a nosotros ya nos cuesta un mundo aprender a escribir con un sistema de escritura que usa poco más de 20 signos y sus posibles combinaciones, cojan ustedes ahora un sistema de escritura que usa más de 100 signos y sus posibles combinaciones. Y piensen lo que les costó aprenderse el alfabeto castellano y cómo todavía hacemos faltas de ortografía, y piensen lo que sería si nuestro sistema de escritura no tuviera 20 y tantas letras, si no tuviera más de 100 signos diferentes. Y algunos signos fueran sílabas y otros fueran ideas, y tuviéramos que aprender a combinarlos correctamente todos. Así pues, aprender a leer y a escribir era infinitamente más complicado hace 3000 años de lo que lo es hoy. Porque estos sistemas de escritura de la Edad de Bronce, estos silabarios, ideogramas, requerían de la combinación de casi, a veces de más de un centenar de signos. Para aprender a manejarlos, para aprender a leer y a escribir, era necesario emplear años y años y años de estudio aplicado. Lo que tenía como consecuencia que apenas una ínfima minoría, se habla de menos de un 3% de la población, 3% es una cifra muy optimista, una ínfima minoría sabía leer y escribir. Y eran muy pocos, por encima de ese mínimo u optimista 3%, los que al menos manejaban las otras gradaciones que tenemos en el uso de los sistemas de escritura. Como ustedes saben, una cosa es dominar la escritura, leer y escribir correctamente. Otra cosa es saber simplemente leer. Hay, todavía en nuestro país, gente que no tuvo oportunidad de acceder a la enseñanza a lo largo del siglo pasado y que apenas sabe escribir su nombre, pero sabe leer con cierta fluidez. Eso también existe. O también existe el hecho de personas que solo saben leer algunas palabras determinadas, algunas palabras concretas, y que apenas saben escribir su nombre. Como saben ustedes, pues tenemos distintas gradaciones en el uso del lenguaje. Pues bien, en la Edad de Bronce estas gradaciones prácticamente no existían, porque era tan complicado leer que o formabas parte de la ínfima minoría que sí que había dedicado años y años de estudio y sabía leer y escribir, o directamente no sabías absolutamente nada. Y cuando veías un texto escrito en cuneiforme, sentías el mismo estupor si eras un babilonio contemporáneo a la redacción del texto que sentimos nosotros ahora, 3000 años después.
En este contexto de escrituras silábico-ideográficas tan complejas, donde solo una ínfima minoría sabía leer y escribir perfectamente, estaba al servicio de los grandes gobernantes de los grandes imperios y nadie o casi nadie manejaba la escritura y la lectura de forma lúdica. En este contexto, tenemos que fijarnos en una ciudad situada en la costa de Siria, que se llamaba Ugarit. Esta ciudad de Ugarit, este asentamiento de Ugarit, que ven ustedes aquí, señalado con el círculo rojo, frente a las costas de la isla de Chipre, en la costa de la actual Siria, este asentamiento de Ugarit estaba habitado desde la época neolítica, pero había alcanzado su máximo esplendor en la Edad de Bronce. El yacimiento fue excavado a comienzos del siglo pasado, en la década de los 20 del siglo pasado. Se encontraron en él interesantísimas esculturas, interesantes testimonios de monoteísmo, muy útiles para conocer cómo era la religión en Siria-Palestina en el segundo milenio antes de Cristo. Pero lo que más nos interesa a nosotros es que se encontraron varios archivos de tablillas en distintos lugares de la ciudad. El estudio de esos distintos archivos de tablillas de arcilla, escritas la mayoría en cuneiforme, halladas en Ugarit a comienzos del siglo pasado, reveló que Ugarit, como nosotros ya sabíamos, era una ciudad de carácter comercial que se encontraba en una auténtica encrucijada de caminos. Los habitantes de Ugarit tenían al imperio hitita de Anatolia, en la actual Turquía, al norte, tenían al imperio de Mitanni, en las tierras altas de Irak, en las tierras altas de Mesopotamia, al este, y tenían al imperio egipcio, al imperio nuevo egipcio, al sur. Y estaba esta ciudad de Ugarit casi en la confluencia entre estos tres imperios, que con frecuencia trataron de vasallizarla y de dominarla. Además, como les he comentado, Ugarit era un enclave comercial, un cruce de caminos, una ciudad dedicada al intercambio de mercancías. Así pues, al estar en este punto nodal, al encontrarse en este punto de confluencia de distintos imperios que hablaban distintas lenguas y que escribían unos en cuneiforme, otros en jeroglífico, en los archivos reales de Ugarit hemos encontrado todo tipo de sistemas de escritura. Sus archivos son casi un resumen de todas las lenguas y los sistemas de escritura, siempre silábico-ideográficos, que se utilizaban a mediados de la Edad de Bronce, a mediados del segundo milenio antes de Cristo. Hemos encontrado ugarítico, claro, la lengua que hablaban ellos. Hemos encontrado acadio, la lengua que se hablaba en Mesopotamia, en Babilonia. Hemos encontrado el lineal A de los minoicos, el lineal B de los micénicos de Grecia, hitita, egipcio, lubítico y varios sistemas de escritura más. El caso es que tal vez, por tener que manejarse con tantos sistemas de escritura diferentes, los escribas del archivo de Ugarit debían de ser particularmente conocedores de todos estos sistemas silábicos ideográficos de Oriente Próximo y Medio. Y debían de tener un especial talento para la escritura, porque si ya era difícil dominar solo, no sé, el sumerio, dominar el sumerio, el egipcio, el hitita, el lineal A, el lineal B, debía de ser absolutamente de locos. Así que algunos de estos particularmente avezados, de estos particularmente inteligentes y familiarizados con distintos sistemas de escritura, de los escribas del Palacio Real de Ugarit, desarrollaron en algún momento en torno al siglo XIV un sistema nuevo de escritura. Un sistema que no había existido hasta entonces. Un sistema que conceptualmente se apartaba del todo de los sistemas silábico-ideográficos, determinativos, logográficos, que se habían venido utilizando hasta ese momento.
No sabemos, como les digo, si fue un escriba genial o varios entre ellos, si es la obra de un colectivo o de una persona, pero el caso es que en torno al siglo XIV a.C. empiezan a aparecer en las tablillas de Ugarit escritos en algo que llamamos protoalfabeto. El cambio de concepto, aunque para nosotros resulte difícil de entender, acostumbrados como estamos a manejarnos con el alfabeto y a que nos parezca que es la cosa más obvia y más evidente del mundo, el cambio de concepto era brutal. Pasar de escribir con los silabarios y los ideogramas a representar cada letra con un signo diferente. Eso más o menos es lo que hicieron los ugaríticos en el siglo XIV. Crearon algo que llamamos protoalfabeto, que lo tienen en esa tablilla ahí encima, que tenía 30 o 31 caracteres, según, y en el que algunos de los signos, por primera vez en la historia del hombre, se correspondían con una sola letra. Lo cual suponía una simplificación absolutamente brutal de los sistemas de escritura empleados hasta ese momento, lo cual hacía que leer y escribir fuera infinitamente más fácil, porque estos ugaríticos no tenían que emplear 100 signos y sus combinaciones, les bastaba con usar solo 30. Pero si ya es bastante increíble que a uno o varios escribas ugaríticos se les ocurriera un nuevo sistema de escritura, es casi igual de increíble que este nuevo sistema de escritura pasara completa y absolutamente desapercibido. De hecho, los escribas ugaríticos siguieron comunicándose con el exterior con los sistemas de escritura respectivos de cada uno de los estados con los que tenían intercambios comerciales o relaciones políticas, y el alfabeto protoalfabeto ugarítico se quedó restringido a los archivos de índole interna, a la documentación doméstica del palacio, casi como si fuera un lenguaje secreto, casi como si fuera un lenguaje para el uso solo de los pocos escribas de la ciudad que conocían ese nuevo invento simplificador del protoalfabeto. Así pues, este alfabeto ugarítico o protoalfabeto, porque le faltaban algunas cosas todavía, como veremos, para ser un alfabeto como el nuestro, se queda ahí reducido en la ciudad de Ugarit. Y mientras tanto en el mundo comienzan a pasar cosas. En el siglo XIII a.C., apenas una centuria después de que estos escribas ugaríticos inventen esta genialidad del protoalfabeto, que era genial pero que solo conocían ellos, comienzan a producirse una serie de desplazamientos masivos de población en todo el Mediterráneo oriental que conocemos como las invasiones de los pueblos del mar. Las invasiones de los pueblos del mar se desparramaron como una plaga de langostas por todo el Mediterráneo oriental y Oriente Próximo a partir del siglo XIII a.C. y sus efectos fueron completamente devastadores para la mayor parte de las culturas y de los imperios de la zona. Los desplazamientos de los pueblos del mar acabaron con los reinos de los micénicos en la Grecia continental, acabaron con lo que quedaba de la cultura minoica en Creta, en la isla de Creta, acabaron y enviaron al olvido hasta el siglo XX al glorioso imperio hitita, que de ser uno de los grandes estados del mundo, quedó convertido en la nada, quedó, como les digo, reducido al olvido. Los desplazamientos de los pueblos del mar acabaron casi con la civilización egipcia, que resistió las invasiones, pero que ya no volvería a ser el gran imperio árbitro de Oriente Próximo como había sido hasta ese momento. En fin, a partir del siglo XII a.C., estas enormes migraciones de los pueblos del mar acabaron con los grandes imperios de la Edad de Bronce. Y el mundo ya no volvería a ser el mismo. El mundo que surgió
del paso de los pueblos del mar ya en el primer milenio antes de Cristo era el mundo de la Edad de Hierro, donde los jugadores del plano de la política internacional eran completamente nuevos, porque los viejos habían sido barridos por la marea de las invasiones de los pueblos del mar. En este nuevo mundo del primer milenio antes de Cristo, en este nuevo mundo de la Edad de Hierro que habían dejado tras de sí después de los escombros de la caída de los grandes imperios de la Edad de Bronce, empezaron a pasar cosas muy interesantes en la costa del actual país del Líbano. Hasta finales del segundo milenio antes de Cristo, el comercio en el Mediterráneo occidental, en el Mediterráneo oriental, perdón, había estado en manos de los egipcios, de los hititas, de los micénicos, de los minoicos, y entre estos imperios se habían comido toda la tarta y no habían dejado ni las migajas del pastel. Pero una vez que los pueblos del mar vinieron en el siglo XIII y barrieron con todo, quedó hueco para que nuevos jugadores entraran en la partida. Y el principal de estos nuevos jugadores fueron los fenicios. Las urbes fenicias, las grandes ciudades fenicias de Biblo, de Tiro, de Sidón, ya existían en el segundo milenio antes de Cristo. Ya existían en la Edad de Bronce. Pero fue a partir de la Edad de Hierro, fue a partir del primer milenio antes de Cristo, cuando estas ciudades aprovecharon el hueco en el comercio internacional que habían dejado los micénicos, los egipcios y los hititas, y se convirtieron en los grandes suministradores de mercancías del mar Mediterráneo durante casi medio milenio. Pues bien, estos fenicios que estaban construyendo su imperio comercial a comienzos del primer milenio antes de Cristo, en el siglo X, en el siglo XI antes de Cristo, estaban muy cerquita, como han visto, de la ciudad de Ugarit, donde varios siglos atrás se había inventado este proto o prealfabeto. De hecho, este prealfabeto inventado por Ugarit, en el transcurso de los siglos, había comenzado a extenderse por la zona de Siria. Y otros pueblos de la zona, como los arameos o los cananeos, que son los fenicios, habían tomado conocimiento de este invento de los escribas ugaríticos. Y el invento de los escribas ugaríticos, este protoalfabeto, había empezado a hacerse un hueco y había empezado a convivir con los viejos sistemas de escritura silábico-ideográficos que habían usado los imperios de la Edad de Bronce. De hecho, en esta representación asiria, que les he traído aquí, en este calco de un relieve asirio, podemos ver a un funcionario asirio que está escribiendo con un estilete en una tablilla de arcilla, todavía en sistema de escritura cuneiforme, torpe, pesado, lento, y detrás de él tenemos a otro escriba que está escribiendo con una especie de pluma, con un cálamo, en lo que parece ser un pergamino o lo más probable un papiro, ya en el nuevo sistema de escritura protoalfabético tomado de los ugaríticos, que era infinitamente más ágil y que a causa de eso había empezado a hacer fortuna entre las cancillerías de la zona. Pues bien, los fenicios, que están ahí al lado de Ugarit, que están ahí al lado de las tierras de los arameos, tomaron el protoalfabeto de Ugarit. Su idioma era muy similar, los dos hablaban una lengua semítica, el ugarítico era muy parecido al cananeo que hablaban los fenicios, sus costumbres, sus sistemas de vida eran muy similares, y los fenicios tomaron el protoalfabeto de Ugarit, lo adoptaron a su propia lengua e introdujeron
introdujeron algunas pequeñas novedades que simplificaron y mejoraron el viejo invento de los escribas ugaríticos. Así pues, a comienzos del segundo milenio antes de Cristo, en las ciudades fenicias de la costa del Líbano, podemos decir que ya tenemos a una civilización, la civilización fenicia, funcionando con un sistema de escritura alfabético. Un sistema de escritura alfabético que se extendió allí por donde pasaban los fenicios. Y da la casualidad de que los fenicios pasaron por muchos lugares. Los fenicios empezaron a comerciar con Chipre, luego con el Egeo, luego fundaron Cartago, fundaron Palermo, fundaron Cagliari, fundaron Cádiz, remontaron hacia el norte el Atlántico, remontaron hacia el sur el Atlántico, circunnavegando también las costas de África, y allí donde llegaban los fenicios, llegaba con ellos también este invento estupendo del alfabeto, del protoalfabeto ugarítico perfeccionado por los escribas fenicios. Y así encontramos a los tartésicos en el sur de la península ibérica a partir del siglo VII a.C., escribiendo en lengua tartésica con un sistema de escritura adaptado del alfabeto fenicio. Así pues, a comienzos del primer milenio antes de Cristo, el invento de los escribas de Ugarit ya recorre todo el Mediterráneo gracias a la actividad de los comerciantes fenicios. Y naturalmente llega a la Hélade, llega al Egeo, llega a la zona de los griegos. En el siglo VIII a.C., cuando los fenicios estaban prácticamente en el cenit de su imperio comercial, los griegos estaban saliendo de una etapa de su historia que se llaman los siglos oscuros. Se llaman así los siglos oscuros porque después de que las invasiones de los pueblos del mar barrieran por completo la civilización micénica, la Hélade había quedado sumida en un periodo de oscuridad, de atraso, de retroceso, del que tardaría casi medio milenio en salir. De hecho, los siglos oscuros habían sido tan oscuros que la organización política que habían tenido los griegos, los reinos micénicos, el reino de Micenas, el reino de Argos, el reino de Tirinto, se habían ido al garete, habían desaparecido como estructuras políticas. Y el sistema de escritura que habían empleado los reinos micénicos para escribir, el lineal B, había caído completamente en el olvido. Cuando los pueblos del mar entraron en Grecia y acabaron con los reinos micénicos, ese acabar fue tan total que los micénicos dejaron literalmente de escribir y olvidaron literalmente cómo se escribía el lineal B. Y después del siglo XII nadie volvería nunca jamás a escribir el lineal B. El sistema de escritura quedó olvidado para siempre jamás. Así de oscuros fueron los siglos oscuros. Cuando en el siglo VIII a.C. los griegos fueron saliendo de estos siglos oscuros, fueron despertando de nuevo, renació su civilización y empezó a nacer la civilización griega que nosotros conocemos, entrando en la época que llamamos arcaica, los reinos micénicos habían desaparecido para siempre jamás, y la estructura, los habitantes de estos territorios se organizaban en polis, se organizaban en ciudades-estado, y el lineal B, como les he dicho, había desaparecido para siempre jamás, y los griegos habían copiado el sistema de escritura de los fenicios. Habían tomado el alfabeto de los fenicios y le habían añadido una última perfección, un último refinamiento, añadiendo al alfabeto fenicio. El alfabeto fenicio era un alfabeto de una lengua semítica, el fenicio era una lengua semítica como el hebreo, como el árabe que se habla hoy en día.
Y como probablemente ustedes saben, las lenguas semíticas tienden a no escribir las vocales. Así que el alfabeto fenicio no incluía las vocales, lo cual deja menos signos, pero dificulta la lectura de las palabras. Pues bien, los griegos tomaron ese alfabeto fenicio, le añadieron vocales y crearon el alfabeto tal y como nosotros lo conocemos. Que los griegos tomaron el alfabeto de los fenicios y no que lo inventaron ellos directamente, como muchas veces se suele decir, es algo que reconocen hasta los mismos griegos. A mediados del siglo V a.C., Herodoto escribió en sus 9 libros de la historia: estos fenicios que llegaron a Grecia con Cadmo introdujeron también entre nosotros el alfabeto, que, según creo, los griegos no poseían. Esto que tienen ustedes aquí, esta vasija rota, de un aspecto bastante humilde y destrozado y pegada con mucha laboriosidad por parte de los arqueólogos, fue hallada en la isla de Ischia, en la zona sur de la actual península itálica, en la zona sur de la actual Italia, y recibe el nombre de la Copa de Néstor, porque en ella se encontró grabado un texto escrito en griego usando el recién inventado alfabeto griego. Un texto que decía: soy la copa de Néstor, agradable para beber. Quien beba de esta copa quedará al punto dominado por el deseo de Afrodita, la de la hermosa corona. Pues bien, este bello texto, grabado en esta copa encontrada en el sur de la actual Italia, está datado en torno al año 720 a.C., a finales, por tanto, del siglo VIII, y es el primer texto conocido escrito en alfabeto griego. Y en consecuencia es probablemente también el primer texto conocido escrito en un alfabeto que no solo incluye consonantes, sino que también incluye vocales, y que a día de hoy es el sistema de transmisión de la información más perfecto y eficaz ideado por el hombre. Quiero decirles con esto que desde el siglo VIII hasta ahora, en los últimos 2700 años, no hemos sido capaces de perfeccionar esto. Y no hemos sido capaces de inventar un sistema para transmitir entre nosotros la información mejor que el alfabeto griego, perfeccionado del fenicio, perfeccionado del alfabeto de los escribas de White. Sabemos que el alfabeto, que tenía poco más de 20 letras y sus respectivas combinaciones, era infinitamente más fácil de manejar que los viejos sistemas silábicos ideográficos de la Edad de Bronce. Así que estamos seguros, esto lo sabemos con seguridad, que el alfabeto debió de aumentar casi inmediatamente el número de personas que sabían leer y escribir. Eso lo sabemos seguro, ya no hacía falta dedicar tanto tiempo como en el pasado a dominar el sistema de escritura. Ahora era posible hacerlo en un espacio de tiempo infinitamente más reducido. Sin embargo, debo advertirles que es extremadamente difícil calcular cuánta gente sabía leer y escribir en la Grecia clásica. Cuánta gente sabía solo leer y escribir a duras penas en el siglo VII a.C., o cuánta gente simplemente sabía leer, identificar algunas palabras comunes en la época del Atenas de Pericles. Es muy difícil. Sospechamos que en torno al 15% de los varones libres ciudadanos, porque se hagan ustedes una idea de cuánto puede ser eso en el porcentaje de la población, en la Atenas clásica podía haber unos 250.000 habitantes. De esos 250.000 habitantes, unos 40.000 eran varones libres y ciudadanos. Pues bien, de esos 40.000,
en torno al 15% en la época arcaica y en torno al 30% de los 40.000 de los varones libres y ciudadanos, es probable que supieran leer y escribir con bastante soltura. Y debía de ser muy superior el porcentaje de personas que sabían más o menos leer y todavía más superior el porcentaje de personas que sabían identificar algunas palabras clave o que podían garabatear al menos en las letras del alfabeto griego su nombre. Si lo comparamos con el optimista 3% de la Edad de Bronce, tenemos que el número de personas que sabían leer y escribir en la Atenas del siglo V se había multiplicado por sí mismo varias veces. Naturalmente, el hecho de que haya mucha más gente que sepa leer y escribir tiene que tener muchas consecuencias, y las tuvo. Pero eso solo fue posible porque no solo los griegos perfeccionaron el alfabeto fenicio, sino que además los griegos tenían un sistema político de organizarse que les permitió hacer cosas que los fenicios nunca habían llegado a hacer. Como ven en la diapositiva, las ciudades fenicias estaban organizadas en monarquías muy rígidas. Los reyes fenicios, las dinastías de reyes fenicios de Tiro, de Biblos o de Sidón, controlaban con mano de hierro lo que ocurría en su ciudad y no había demasiado margen de maniobra para las demandas ciudadanas de los habitantes de las ciudades fenicias. En cambio, las polis griegas, las ciudades griegas, estaban estructuradas en forma de polis. Y aunque algunas de las ciudades tenían reyes, por ejemplo Esparta tenía una diarquía, tenía 2 reyes, 2 monarcas, la inmensa mayoría de las ciudades griegas tenían un régimen de gobierno aristocrático. Un régimen de gobierno aristocrático significaba que los griegos de las polis, cada una de las ciudades-estado, estaba gobernada por los aristoi de esa ciudad. El nombre de aristoi supongo que se lo dieron a sí mismos estos grupos sociales, porque aristos significa el mejor y aristoi significa los mejores. ¿Qué significa que las polis estaban gobernadas por los mejores? Pues no que hacían un casting y escogían al más honrado, al más íntegro o al más inteligente de los ciudadanos, sino que estaban gobernadas por los aristócratas de la ciudad, que a sí mismos se llamaban así, aristoi, los mejores, sin duda un poco pagados de sí mismos. Pues bien, en estas polis griegas, aquellos que eran ciudadanos de la polis podían reunirse en una asamblea que solía recibir el nombre de ágora, pero que apenas tenía capacidad de decisión o capacidad de influencia sobre lo que decidía el consejo de los aristoi, el consejo de los representantes de las familias aristocráticas, que eran quienes realmente llevaban las riendas de la ciudad, que eran quienes realmente gobernaban las polis griegas. Sin embargo, no es lo mismo gobernar una ciudad siendo un rey que tiene enormes poderes, que gobernar una ciudad siendo un grupo de aristócratas que como tal, como grupo, tiene su poder mucho más diluido. Ya desde el siglo VII a.C., ya desde el siglo VIII a.C., nada más salir de los siglos oscuros y de nacer las primeras polis, los varones libres de las ciudades empezaron a hacer demandas a los aristoi que les gobernaban, que al ser un grupo no podían ofrecer la misma resistencia compacta que ofrecían los monarcas de las ciudades fenicias, por ejemplo. La primera, la más importante, la clave de las demandas
que hacían los varones libres de las polis a los aristoi que les gobernaban tenía que ver con el ejercicio de la justicia. Este texto es de Hesíodo, de su obra Los trabajos y los días. Hesíodo vivió a caballo entre el siglo VIII y el siglo VII a.C. Y en el texto de Los trabajos y los días, Hesíodo, haciendo referencia a un proceso judicial que por cierto le enfrentaba a su propio hermano, comenta lo siguiente: cuando la justicia es violada, se oye un murmullo allí donde la administran los jueces devoradores de regalos, que interpretan las normas con veredictos torcidos. La justicia va detrás de estos jueces glotones, quejándose de la ciudad y de las costumbres de sus gentes, envuelta en niebla y causando mal a los hombres que la rechazan y no la distribuyen con equidad. Miren, en estas polis gobernadas por aristócratas, la redacción de las leyes, la interpretación de las leyes y la administración de la justicia correspondía también a los aristoi, a los mejores, a los aristócratas. Y eran estos aristoi los que redactaban las leyes, o los que, mejor dicho, hacían las leyes, eran ellos los que las interpretaban, eran ellos los jueces y eran ellos los ejecutores. Con la particularidad de que la ley que se aplicaba en las ciudades griegas en el siglo VIII a.C. era una ley basada exclusivamente en la costumbre y en la transmisión oral. Así que piensen ustedes por un momento lo que significa que yo vaya a juicio contra otra persona y el juez que tiene que juzgar mi pleito se base en la costumbre que no está escrita en ningún sitio, que el juez puede interpretar a su total antojo como a él le parezca y que además le corresponde a él aplicar. Y todo esto en un contexto en que ese mismo juez es también parte de los hombres que me gobiernan. Imagínense por un momento la sensación de desamparo al depender total y absolutamente del arbitrio, de la voluntad, de la honradez o del carácter corrupto del juez que nos haya tocado. Los abusos en el ejercicio de la justicia en las polis griegas en el siglo VIII a.C., tal y como nos transmite este texto de Hesíodo, debían de estar totalmente a la orden del día. Debía de ser normal que los aristoi siempre fallaran a favor de los aristoi. Debía de ser normal que los aristoi aceptaran regalos, o sea, se dejaran sobornar para emitir un veredicto injusto. Y debía de ser normal que las penas y los castigos se adaptaran al capricho, al humor del juez que nos hubiera tocado ese día. Así pues, en el siglo VIII debía de haber en Grecia un auténtico clamor, exigiendo, pidiendo que esta situación de injusticia se corrigiera. Y el caso es que los griegos tenían una herramienta para hacerlo, una herramienta que estaba disponible gracias al alfabeto. Así, a partir del siglo VII a.C., y respondiendo a las demandas, muchas veces violentas, de los ciudadanos de las polis griegas, las leyes de las ciudades comenzaron a ponerse por escrito. Esto es, ya no era la costumbre la que mandaba, ya no se podía interpretar y la pena y el castigo estaban claramente determinados para cada uno de los delitos. Si yo mataba a alguien, sabía cuál iba a ser mi castigo. Si yo robaba algo, sabía cuál iba a ser mi castigo. Y el juez no podía interpretar o aplicar a su antojo. Tenía que ceñirse a la ley que había sido puesta por escrito. Pues bien, fue en las polis griegas en el siglo VII a.C. donde por primera vez, gracias al alfabeto, se pudo poner por escrito la ley.
y con eso se pudo dar un salto brutal en la justicia social y en el buen orden en el gobierno de las ciudades. Gracias al alfabeto, gracias a que pudieron ponerse por escrito las leyes, porque había un porcentaje sustancial de ciudadanos que podían leer lo que allí estaba escrito, se atajaron las arbitrariedades y los sobornos habituales en la justicia controlada por los aristoi. Se avanzó en el derecho penal, evitando las venganzas. La justicia, basada en la costumbre de los aristoi, era tan corrupta que muchas veces los clanes familiares decidían resolver sus disputas entre ellos, recurriendo a las venganzas de sangre, lo cual encharcaba, lo cual convertía en violenta la convivencia en la ciudad. Ahora, con una ley más justa, con una ley igual para todos, con una ley escrita, ya no es necesario recurrir a la venganza privada. Y desde luego la ciudad pasó a intervenir mucho más en la vida del individuo. Hasta este momento, con la justicia en manos de los aristoi y sujeta a sus arbitrariedades, eran los jefes de los clanes, los jefes de las familias, quienes muchas veces administraban justicia dentro de la familia. Ahora, con una ley escrita, pública, conocida de antemano, igual para todos, los jefes de los clanes comenzaron a ceder el ejercicio de la justicia a la ciudad y a la cosa pública. Así, a lo largo del siglo VII a.C. comenzaron, como les digo, a ponerse por escrito las leyes de las distintas poleis griegas. Y en el año 624 a.C., por ejemplo, tenemos el célebre Código de Dracón, las leyes draconianas. Draconiano, un adjetivo que ha pasado a nuestro lenguaje como sinónimo de algo que es terriblemente duro, como algo que es terriblemente inflexible, incluso injusto por su dureza. Lo que es injusto es que hayamos cogido el nombre del pobre dracón para usarlo en este adjetivo. Porque las leyes draconianas, las leyes de Dracón, que fueron puestas por escrito en el 624 a.C., no fueron más duras, más inflexibles o más intransigentes que la costumbre que había antes. Al contrario, las leyes de Dracón que se pusieron por escrito a finales del 7 a.C. en Atenas mejoraron enormemente, suavizaron enormemente la vida en la ciudad y mejoraron considerablemente la administración de justicia. Porque las leyes de Dracón, por ejemplo, recogían por primera vez la responsabilidad individual del delito. Mientras que hasta ese momento en Atenas se consideraba que el clan, la familia, era responsable de los delitos de cada uno de sus miembros. Y un asesinato podía manchar a una familia y enfrentarla a otra como los Montescos y los Capuletos durante generaciones. Con esto acabó el código escrito de Dracón, gracias al alfabeto. Hasta este momento la costumbre en Atenas era que no se distinguía la intención a la hora de cometer un crimen. O sea, si yo mataba a alguien sin querer, o si le esperaba en un callejón oscuro con un puñal y le asestaba 50 puñaladas, el castigo para mí, según la ley consuetudinaria, según la ley de la costumbre ateniense, era exactamente el mismo. Sin embargo, gracias al Código de Dracón, puesto por escrito el 624, por primera vez en la justicia ateniense se distinguía en la intencionalidad, se distinguía entre homicidio y asesinato, entre matar a alguien en un accidente y entre asesinarlo de forma premeditada. Premeditadamente, yo sé lo que muchos de ustedes están pensando ahora en este momento. Yo sé que muchos de ustedes están pensando, no, pero estas leyes escritas de Dracón y de las polis griegas no son la primera ley escrita del mundo. No, antes en la Edad de Bronce ya había leyes escritas. Yo he visto una ley escrita. Yo he estado en el Museo del Louvre
Yo he estado en París y he visto el Código de Hammurabi y sé que el Código de Hammurabi es del siglo XVIII a.C. Yo sé que el Código de Hammurabi tiene más de 1000 años más que las leyes atenienses puestas por escrito por Dracón en el 624 a.C. Así que las leyes griegas no son las primeras leyes escritas del mundo. Bien, efectivamente, el Código de Hammurabi, que seguro que todos han visto en el museo, es una ley escrita, y junto con el Código de Hammurabi, varios códigos legales más redactados en Mesopotamia, es una ley puesta por escrito más de 1 milenio antes que las leyes griegas. Pero como en el Código de Dracón, lo importante no es tanto el qué, sino el por qué. No es tanto el objeto o el hecho, sino la intención. El Código de Hammurabi no fue redactado para que la gente lo leyera. El Código de Hammurabi fue inscrito sobre bloques de basalto y desperdigado por el imperio acadio paleobabilónico de Hammurabi para convencer a la gente de que Hammurabi era el elegido por el dios babilonio Shamash como depositario de la realeza y que el ejercicio de la justicia era una de las prerrogativas del rey, y por eso el rey ponía por escrito las leyes de Babilonia. O sea, el Código de Hammurabi no está diseñado para que la gente lo leyera y supiera de antemano sus castigos y sus penas, porque la inmensa mayoría de la población no sabía leer y escribir, sino que el Código de Hammurabi es un acto de propaganda política para sustentar el poder del rey y para legitimarlo delante de sus súbditos. Y su objeto no tiene nada que ver con los grandes códigos de leyes redactados por los griegos y puestos por escrito en el centro de las ciudades para que los ciudadanos pudieran leerlos o decirle a alguien que se los leyera y se pudiera acceder a un ejercicio más justo y cívico de la justicia. ¿De acuerdo? Así que aunque hay códigos legales en la Edad de Bronce, la intención de los códigos legales del bronce y de los códigos legales de la Edad de Hierro, de los códigos legales griegos, es completamente diferente. Unos servían para la propaganda del rey, los otros respondían a la demanda de los ciudadanos de querer tener por escritas las leyes para obtener una justicia más justa. Cuando uno pone por escrito la ley y cuando todos pueden leerla o al menos pedirle a alguien que se la lea, y esa ley es pública e inamovible y está conocida por todos, es casi inevitable que esa ley puesta por escrito al alcance de todos y que es igual para todos, transmita a la ciudadanía la idea de que todos eran iguales. En la Atenas del siglo VII y en la mayor parte de las ciudades griegas del siglo VII, los aristoi defendían la idea de que no todos eran iguales. Defendían la idea de que los aristoi eran los aristoi, o sea, los mejores, y de que les correspondía a ellos, por su característica de ser los mejores, gobernar al resto de los ciudadanos. De hecho, se entendía que en las ciudades griegas tenía que imperar el principio de la eunomía, la armonía. La armonía entre los que mandaban, los aristoi, y los que tenían que obedecer, el resto de los habitantes de la ciudad. Sin embargo, a lo largo del siglo VII y del siglo VI, la puesta por escrito de las leyes fue provocando un proceso mental en los ciudadanos de las polis que les convenció de que los aristoi no eran mejores que ellos, que les convenció de que todos eran iguales y de que todos debían someterse a la misma ley, esa ley que estaba puesta por escrito, usando el alfabeto perfeccionado por los griegos. Y en concreto en la ciudad de Atenas, a finales del siglo VI a.C., un político genial
injustamente olvidado detrás de la sombra de Solón, de Dracón o de Pericles, llamado Clístenes, empezó a defender ante sus ciudadanos la idea de que había que pasar del principio de la eunomía, de la armonía entre los que mandaban y los que obedecían humildemente, al principio de la isonomía, al principio de la igualdad, al principio de que todos los ciudadanos de Atenas eran iguales. Cuando digo ciudadanos me refiero a varones, libres ciudadanos. Todos los varones, libres ciudadanos de Atenas eran iguales, y si todos eran iguales, entonces ¿por qué unos mandaban y por qué otros obedecían? Entonces, ¿por qué no todos formaban parte del gobierno de la ciudad? Y así, a finales del siglo VI a.C., un siglo después de que gracias al alfabeto las leyes de Atenas se pusieran por escrito con el código de Dracón, Clístenes inventó la democracia ateniense, que no voy a extenderme demasiado en sus refinamientos, porque como les digo, en este camino que estamos haciendo a vista de águila no tenemos demasiado tiempo, pero la democracia de Clístenes entregaba el poder, la capacidad de decidir sobre las líneas maestras del gobierno de la ciudad de Atenas a la eclesía, a la asamblea de los varones libres del Ática. O sea, el poder recaía sobre los ciudadanos, sobre los varones libres ciudadanos de Atenas. Y ese poder era ejercido ejecutivamente, era administrado por un gobierno que estaba formado por 500 varones ciudadanos libres de Atenas, no escogidos ya entre los aristoi, no escogidos ya entre los aristócratas, entre los nobles, entre los poderosos, sino elegidos a sorteo entre los 40.000 ciudadanos de Atenas, entre los 40.000 varones libres ciudadanos que había en la ciudad. Naturalmente, este sistema de gobierno que entregaba el poder a los ciudadanos y el gobierno ejecutivo a los ciudadanos, solo era posible si había un porcentaje significativo de esos ciudadanos que sabían leer y escribir, porque era imprescindible que estas instituciones, aunque teñidas de un gran marchamo de oralidad, funcionaran con documentación escrita. Por eso el alfabeto también fue clave para que estas instituciones, que como les digo exigían un mínimo de documentación escrita, pudieran desarrollarse. Y el alfabeto de hecho fue imprescindible para que se desarrollara en Atenas y luego fuera adoptada por otras muchas ciudades griegas la institución destinada a evitar la tiranía y a salvaguardar la democracia en la ciudad: el ostracismo. El ostracismo era una votación que se llevaba a cabo todos los años en Atenas y en el resto de las polis griegas que contaban con ese sistema, mediante la cual, si se alcanzaba un número suficiente de votos, si se alcanzaba la mayoría absoluta sobre un quórum mínimo de 6.000 ciudadanos, automáticamente el ciudadano votado por esta mayoría absoluta como sospechoso de querer atentar contra la democracia, debía abandonar el Ática y la ciudad de Atenas durante un espacio de 10 años, sin poder apelar, sin poder recurrir esta sentencia, como una salvaguarda de la democracia. Pues bien, esta votación del ostracismo, otra vez, solo era posible en una sociedad que manejara mínimamente la lectura y la escritura, porque lo que hacían los atenienses era tomar un trozo de cerámica, un ostracón. Las votaciones se llevaban a cabo en el barrio del Querámico
del cerámico en Atenas, tomaban un trozo de cerámica y en ese trozo de cerámica escribían el nombre de ese político ateniense que consideraban una amenaza para la democracia. Imaginen lo que significaría en nuestra sociedad. Si pudiéramos escribir el nombre de una persona que nos parece una amenaza para nuestro sistema político y esa persona se viera obligada a dejar nuestro país durante 10 años para que no interfiera en el correcto funcionamiento de nuestras instituciones. Pues así funcionaba la democracia ateniense y otras democracias hermanas. Decirles que para que eso funcionara, como les digo, hacía falta un quórum mínimo de 6.000 y sobre ese quórum mínimo de 6.000 que se alcanzara mayoría absoluta. Así que como mínimo 3.000 personas tenían que poder garabatear el nombre de un político sospechoso en el trozo de cerámica. Habla mal del nivel de alfabetización de los atenienses el hecho de que sabemos que muchas veces los políticos contrarios a aquel que se quería enviar al ostracismo llevaban sacos con los óstraca, con el nombre de aquel al que querían echar, ya escritos. Eso lo sabemos con seguridad, que pasaba, y lo repartían a la entrada. Sabemos también que cierto político ateniense llamado Arístides se dirigía a una votación de ostracismo y se encontró en la puerta con un señor con un trozo de cerámica en blanco que, sin conocer a este Arístides, le dio el trozo de cerámica y le dijo: ¿puedes escribir un nombre por mí? Y Arístides le dijo: por supuesto. ¿Qué nombre quieres que escriba? El de Arístides. Y Arístides se quedó muy sorprendido. Evidentemente el señor no le conocía, no sabía quién era, y le preguntó: caramba, ¿y por qué quiere usted enviar al ostracismo a Arístides durante 10 años? Y el señor le contestó: mire, no le conozco de nada, pero estoy harto que todo el mundo le diga Arístides el justo. Y solo por no oírlo más, quiero que lo escriba. Y el bueno de Arístides, que era efectivamente el justo, escribió su nombre, Arístides, en el ostracón y se lo dio al señor, y luego fue enviado al ostracismo, condena que Arístides aceptó, tal y como nos transmite Plutarco. Estas anécdotas que les acabo de transmitir nos revelan que, como les he comentado antes, el nivel de alfabetización era limitado entre los atenienses, incluso gracias a disponer de una herramienta como el alfabeto. Parece que no todos sabían escribir y parece que muchos simplemente podían leer Temístocles, como pone aquí en este ostracón, y aunque no sabían escribirlo ellos, al menos cuando les daban el ostracón escrito, ya sabían a quién estaban mandando al exilio. Pero sí que, aunque nos dice que no todo el mundo, como les comento, sabía leer y escribir, sí que al menos nos muestra una sociedad que está habituada a manejar de forma cotidiana y personal la escritura. Algo que en las sociedades de la Edad de Bronce, que en la sociedad sumeria, que en la sociedad egipcia, que en la sociedad babilonia no existía en modo alguno. Esta relación tan íntima, tan personal con un objeto escrito. La democracia y el alfabeto, el concepto de isonomía, el concepto de que todos los hombres son iguales, propiciaron que en Atenas y en las polis griegas en torno a las costas del Egeo surgiera un clima de libertad que fomentó como nunca antes en la historia de la humanidad la reflexión, la filosofía, la curiosidad científica, la expresión artística, el teatro, la poesía, la literatura en general. Y gracias a este clima propiciado por el alfabeto, se pudieron llevar a cabo algunas de las mayores creaciones de la historia cultural de la humanidad, que gracias a disponer de una herramienta no igualada de momento ni mejorada como el alfabeto, pudieron transmitirse, extenderse, llegar hasta nosotros y convertir a la civilización griega en el pilar sobre el que se asienta nuestra propia civilización. Muchas gracias. Os animo también pues a preguntar o a comentar alguna duda que tengáis sobre el tema de hoy. Adelante, Alberto. Sí, quería usted dice, no sé si me puedes aclarar, los pueblos del mar de
¿De dónde venía? La verdad es que si yo supiera de dónde vienen los pueblos del mar, pues no sé, probablemente estaría dando clases de historia en Harvard o o me entregarían el premio Raíces de Europa a mí o algo así. Porque ese es uno de los grandes enigmas de la historia antigua. Todo lo que tiene que ver con los pueblos del mar es uno de los grandes enigmas de la antigüedad. En primer lugar, y en gran medida, relacionado con la escritura. Cuando llegan los pueblos del mar, arrasan con un montón de imperios. Estos imperios dejan de escribir los hititas, dejan de escribir los micénicos, dejan de escribir los minoicos, y cuando dejamos de tener escritura, literalmente es como si se apagara la luz. Ya no vemos lo que pasa, solo la arqueología nos dice cosas, pero sin la ayuda de los documentos escritos, nuestra información está completamente coja. Entonces, se sospecha que los pueblos del mar vienen de algún lugar de Europa del Este o de las estepas de Asia, se sospecha que vienen de allí. Se sospecha que sus migraciones masivas hacia el sur pudieron tener que ver tal vez con algún cambio climático, con algún cambio en el equilibrio demográfico que se produjo en esas zonas de Europa del Este, pero certezas y seguridades, hasta el momento que yo sepa, pues no tenemos. ¿Se desplazaban en barco o se desplazaban en...? Bueno, lo que tenemos con los pueblos del mar, al margen de gentes que llegan del norte al Mediterráneo, parece, lo que tenemos es un efecto dominó. Entonces, no se trata de un estado que conquista a otro, sino de migraciones masivas. Entonces, un pueblo pues viene del norte, no sé, de Bulgaria, y se asienta en el norte de Grecia y echa a los griegos que vivían allá, que se van al sur de Grecia. Los que estaban en el sur de Grecia les han echado los griegos del norte y entonces se van a Creta, por ejemplo. Y entonces, claro, tienen que coger un barco. Y los cretenses vienen unos griegos y les echan y entonces también se tienen que ir de Creta y también tienen que ir en barco. Y acaban pues chocando contra las costas de Egipto o contra las costas de Gaza. Entonces no es que los pueblos del mar sean un pueblo o dos o tres, sino que es un conjunto de migraciones masivas que se van produciendo a lo largo de siglos, ni siquiera es concentradas en unos pocos años, y que nos van moviendo a los pueblos del Mediterráneo oriental cientos de kilómetros en este efecto dominó. Adelante. ¿Qué valor le das a que en el lenguaje ahora informático de red que se hayan incorporado tan masivamente los iconos de nuevo? Pues es curioso, la verdad es que se ha escrito sobre eso, parece que estamos volviendo a una escritura alfabético-ideográfica, en la que estamos empezando a emplear eso, estamos empezando a emplear imágenes otra vez para escribir, ¿no? Y entonces sí, se está hablando y se está escribiendo mucho. ¿Qué, perdón? Memoria histórica, reminiscencia. Pues, hombre, yo no sé si los chavales que están con el WhatsApp poniendo iconos están pensando en las escrituras de la Edad de Bronce, ¿no? Pero sí que es cierto que los expertos en lenguaje están verdaderamente fascinados por esto que está pasando en nuestra sociedad, porque del mismo modo que el alfabeto es infinitamente más eficaz para escribir que estos sistemas de escritura, parece que estamos descubriendo otra vez las ventajas de estos sistemas de escritura, que era que los ideogramas a veces nos permiten con una sola imagen transmitir una palabra, un concepto o una emoción. Algo que se había perdido con la escritura puramente alfabética que teníamos hasta este momento. La escritura alfabética es infinitamente mejor que las silábicos ideográficas, pero habíamos perdido ese pequeño matiz, ¿no? Y ahora con los iconos, con los emoticonos, pues sorprendentemente lo estamos recuperando, ¿no? Eso es, a veces se usan como determinativos para indicar que estamos hablando en broma o que estamos hablando en serio. A veces se usan como el concepto, pues ponemos una bolsa de dinero o ponemos un cuchillo o ponemos una copa de vino para invitar a alguien a tomar algo, y entonces, de alguna manera, pues como les decía, estamos recuperando los lenguajes de la Edad de Bronce gracias a la tecnología. No hemos inventado algo mejor que en alfabeto,
y estamos volviendo a escribir como escribían casi los egipcios en el segundo milenio antes de Cristo. Sí, la verdad es que es fascinante. Muchas gracias por vuestra presencia, muchísimas gracias Eva por estar entre nosotros.